Salimos temprano de Neuquén en un ómnibus todo destartalado, indigno de la acción patriótica que nos había encomendado el general Perón. Íbamos a jugarle un partido de fútbol a los ingleses de las Falklands. Y ellos se comprometían a que si les ganábamos, las islas pasarían a llamarse Malvinas para siempre y en todos los mapas del mundo. Estoy regresando después de muchos años a mi pueblo. Un pueblo que, como tantos otros, alberga historias y personajes reales e imaginarios. Un universo mágico de mitos y leyendas. Leyendo el libro de Soriano me pongo a pensar cuánto habrá de ficción y cuánto de realidad en sus cuentos. Yo soy de este lugar. Yo nací en la Patagonia. Los cuentos de los años felices hablan de una Patagonia fantástica y misteriosa. Algo que siempre me ocurrió a mí de pibe, cuando me contaban las historias y las leyendas de este maravilloso lugar. Era el lejano otoño del 53 y yo tenía 10 años. En los recreos de la escuela jugábamos a la guerra soñando con las batallas de las películas en blanco y negro, donde había buenos y malos, héroes y traidores. La Argentina nunca había peleado contra nadie y no sabíamos cómo era una guerra de verdad. Lo nuestro, lo que nos ocupaba entonces, era la escuela, que yo detestaba, y la Copa Infantil Evita, que nuestro equipo acababa de ganar en una final contra los de Buenos Aires. De ese viaje épico con rumbo a las Malvinas, habla Soriano en el cuento Otoño del 53. Y en el cuento aquel peronismo de juguete refleja la difícil convivencia provocada por tantas contradicciones, tanto en la sociedad como en su propia familia. Eran tiempos turbulentos, tiempos de amores y de odios. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos diera un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Los propietarios imprescriptibles e inalienables. Para mi padre eso era una vergüenza. Son los pueblos. Para que ellos fuesen felices y hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Lo que otros pueblos necesitan. Y necesitamos para nuestro mejor bienestar lo que otros países tienen como patrimonio natural o como patrimonio. ¿Cómo hay gente que le pueda creer todo lo que está diciendo? Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartley, el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a 1000 kilómetros de Buenos Aires y la radio de onda corta traía su tono ronco y un poco melancólico. Esta no es una cuestión de palabras, sino de realidades. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribir. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. Vamos a comer. Ahí voy. Fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Para poder saber cómo eran aquellos años de la década del 50,
tengo que charlar con el matrimonio Pose y Altuna. Lo conocieron Osvaldo cuando era chico y compartieron aquellos años felices en el Alto Valle. Lo que llamaba la atención era el amor que le tenía Osvaldo al padre, porque él lo tenía en un pedestal al padre. Él andaba siempre orgulloso de su padre. Y el padre iba siempre a acompañarlo a Osvaldo en los partidos de fútbol, con los amigos, porque había cuadritos chicos acá en Cipolletti y alrededor, todos los alrededores, se jugaba. Todo el entusiasmo que generan los cuentos de Soriano se ve multiplicado cuando uno conoce a Pepe Santos. Fue amigo del Gordo desde la infancia. Compartieron durante toda una vida no solo el fútbol, sino también la literatura. Soriano escribió su último libro, La hora sin sombra, que se lo dedicó a su padre. Él lo quería mucho, a su padre. A la madre la quería también, pero no. Al que él tenía un amor acendrado era por el padre. El padre era más malo que las arañas. No, era un hombre duro, digamos. Era un gringo duro que si le tenían que dar una pateadura se la daba al Gordo. Él lo tenía cortito, ¿no? Y él tenía un amor y un cariño por el padre tremendo, tremendo. Es indudable que el destino de América terminará con la unión continental de todos sus pueblos desde el Ártico a la Antártida. Así como el individualismo más inteligente y duradero consiste en aceptar que solo en la realidad... Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: No me voy a morir sin verlo caer, Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Me imagino que sería difícil la convivencia en una época de tantas contradicciones. El cuento Aquel peronismo de juguete reflejaba en la sociedad y en su familia esos tiempos. Uno vuelve reiteradamente a los libros de Soriano y nunca se cansa, porque hay mucho de lo nuestro en esa literatura. Está el caso de la relación con el padre. Cuánto de nosotros se ha vinculado a la literatura Soriano por ese lado que tiene que ver con lo paterno, ¿no? Con la relación de tensión también que tenía con su padre. Y esa relación con el padre tan fuerte, tan emblemática, de tanta disputa también, pero de tanto amor. Para mí es muy fuerte la relación con el padre. Y sí, sobre todo desde lo político también podemos decir, ¿no? Porque un padre totalmente antiperonista y que Soriano, sentía como cierta simpatía con el peronismo y donde también, recordemos el cuento, el relato Juguetes, ¿no? Donde él habla de los juguetes que la Fundación Evita, ¿no? Repartía entre los chicos. Un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita, que nos guía desde el cielo. Y firmaba Perón, de puño y letra. Uno es de acá, y quiere saber, está el cuento de otoño del 53, que es que juegan los chicos, y se van a Buenos Aires a recibir el premio de Perón, que los saluda de mano en mano. ¿Esto eran los campeonatos Evita, que acá se jugaban o no? Los campeonatos Evita. Sí, se fueron los campeonatos de Evita. Pero no como lo relata Soriano, ¿no es cierto? Es decir, se jugaban campeonatos de Evita, pero estaban fiscalizados o por clubes
que tenían personería jurídica y todo, ¿no? Y las canchitas era cualquier cosa, no eran las canchas reglamentarias, porque a veces hemos jugado en canchitas de, qué sé yo, de 50 metros de largo, ¿no es cierto? El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. En la Argentina de Vita y de Perón los únicos privilegiados son los niños. Decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? En el paquete había 10 camisetas blancas y una amarilla para el arquero. Dicen si estrenamos el equipo, ¿eh? Le pegaba fuerte, era chueco. Era muy chueco Soriano. Le pegaba muy fuerte a la pelota. Pero puntería no. Yo no recuerdo haberle visto hacer un gol a Soriano. Ese es el tema. Ahí está el drama. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del golf. Y yo creo que no es culpa de él todo lo que él cuenta, sino que es suerte de él. Suerte que él puede contar esas cosas que las sacó de algún lado porque ese partido seguramente existió, pero no como él, con él adentro de la cancha como protagonista, sino con él a lo mejor ideando, pensando para un día de mañana cuando era un escritor, contar un relato sobre lo que había visto él, un golazo que a lo mejor lo hizo el Negro Rojo, o lo había hecho Padín, o lo había hecho algún otro. El general Perón era sabio. Sonreía siempre y tenía ideas geniales. Así nos lo habían enseñado en el colegio y lo decía la radio. ¿Qué nos importaban las otras cosas? Cuando ganamos la copa nos llamó por el nombre a todos. Como si nos conociera de siempre. Y nos dio la mano igual que a los mayores. De regreso a Río Negro, me pasé las 36 horas del tren llorando porque Vita se había muerto antes de verme campeón. Yo la conocía por sus fotos de rubia y por los noticieros de cine. En cambio, mi padre, después de cenar, cerraba las ventanas para que no lo oyeran los vecinos e insultaba el retrato que yo tenía en mi cuarto hasta que se quedaba sin aliento. Pero ahora estaba orgulloso porque en el pueblo le hablaban de su hijo, que iba a ser el goleador de las Malvinas. Teníamos que atravesar montañas, lagos y desiertos para llegar al Atlántico, donde nos esperaba un barco secreto que nos conduciría a las islas tan añoradas. Cada 3 o 4 horas se reventaba la misma goma u otra igual. Y Luigi hacía maravillas al volante para impedir que el Ford, alocado, se cayera al precipicio. Los ríos que bajaban de la cordillera venían embravecidos
y resonaban como si estuviéramos en las puertas del infierno. El profesor Seghetti, que era el director de la escuela, iba en el primer asiento. Teníamos que atravesar montañas, lagos y desiertos para llegar al Atlántico, donde nos esperaba un barco secreto que nos conduciría a las islas tan añoradas. Ya no recordábamos por qué las islas nos pertenecían ni cómo las habíamos perdido. Y lo único que nos importaba era ganarles el partido a los ingleses y que la noticia de nuestro triunfo diera la vuelta al mundo. Elemental. Las Malvinas son de ustedes porque están más cerca de la Argentina que de Inglaterra, dijo Luigi mientras pasaba los primeros mates. No sé, porfió el chileno. También están cerca del Uruguay. El profesor Seghetti lo fulminó con la mirada. Lo del 53 es un invento del escritor. Toma los campeonatos de Evita que sí existieron. De todo lo que él escribió, todo existió. Como que existió el tango Una sombra ya pronto serás, o como existió No habrá más penas ni olvido, o como existe el lema ese, pasás a cuarteles de invierno. Bueno, qué sé yo, todo existe. Sobre eso él se apoya y crea. Entonces, hay que separar al escritor del fabulador. Seghetti nos recordó al gaucho Rivero, que fue el último valiente que defendió las islas y terminó preso por contrabandista en un calabozo de Londres. A los chicos todo eso nos emocionaba. Y a medida que el profesor hablaba se nos agrandaba el corazón de solo pensar que el general nos había elegido para ser los primeros argentinos en pisar Puerto Stanley. Seguimos a la deriva por caminos en los que no pasaba nadie y cada vez que avistábamos un lago creíamos que por fin llegábamos al mar, donde nos esperaba ese barco secreto. Soportamos vientos y tempestades con el último combustible y poca comida, corridos por los pumas y escupidos por los guanacos. El profesor desvariaba de fiebre y había olvidado la letra del himno nacional y el número exacto de islas que formaban el archipiélago de Malvinas. Él es un escritor, fue un escritor, no un historiador. Claro. Ahí está, esta es la cosa. Tomémoslo a Soriano como un escritor. Y no puede ser de que haya personas que digan, Soriano, el gordo es un chantapufi, si no sabía pegarle a la pelota. Y es verdad, es verdad. Y en el otoño del 53 no ocurrió nada de eso, porque usted imagínese un colectivo destartalado viajando a las Malvinas. ¿Cómo hacían para cruzar a la isla de los Estados y de la isla de los Estados a las Malvinas? ¿Cómo? Si no pudieron los soldados, iba a poder... No, eso es fantasía, punto. Cuando Luigi se durmió al volante, el ómnibus se empantanó en un salitral interminable. Entonces ya nadie supo quién era quién, ni dónde diablos quedaban las gloriosas islas. En plena alucinación, Seghetti se tomó por el mismísimo general Perón
y empezó a gritar que había que pasar lista y contar a los pasajeros para saber cuántos hombres se le habían perdido en el camino. Fue entonces cuando descubrimos al intruso. Era un tipo canoso de traje negro y un libro de tapas negras bajo el brazo. No parecía muy hablador, pero antes de que el profesor se recuperara de la sorpresa se presentó solo, con un vozarrón que desafiaba el viento. De golpe también los chicos empezamos a interesarnos en él. Dice la Biblia que Pedro se perdió en el desierto. Jones contó que había subido al ómnibus 2 noches atrás en Bajo Caracoles, cuando paramos a cazar guanacos. Si no lo habíamos descubierto antes, dijo, había sido por gracia del Espíritu Santo que lo acompañaba a todas partes. Eso duró toda la noche porque nadie, entre nosotros, sabía inglés y Jones mezclaba los dos idiomas. Luigi le preguntó si todavía estábamos muy lejos del Atlántico. ¿El Atlántico queda lejos? Oh, very much, gritó Jones y hasta ahí le entendimos. Y ahí es donde él despliega la realidad, la ficción, el clima, el entorno, de saber encontrar el clima justo, la manera de crear ese personaje, ¿no? Más allá de lo real de ese personaje. Esos hombres de las carreteras, ¿no? Esos como hombres perdidos en el medio del mundo, en el fin del mundo, pero que van creando su propio destino. Entonces, ahí es donde se va formando toda esa cosa, como vos decís, ¿no? De fantasía, donde está mezclada la realidad con esos personajes soñadores, ¿no? Al día siguiente todos caminamos rezando detrás de Jones y llegamos a un lugar de nombre Río el Verde. O algo así. Enseguida el general Perón nos mandó 2 helicópteros de la Gendarmería. Cuando llegaron, los adultos tenían grandes barbas y nosotros habíamos ganado 2 partidos contra los chilenos de Puerto Natales. Ahora que ha pasado mucho tiempo y nadie se acuerda de los chicos que pelearon en la guerra, puedo contar esta vieja historia. Si nosotros no nos hubiéramos extraviado en el desierto en aquel otoño memorable, quizás no habría pasado lo que pasó en 1982. Ahora Jones está enterrado en un cementerio británico de Buenos Aires y su hijo, que cayó en Mount Tumbledown, yace en el cementerio argentino de Puerto Stanley.